En este video comenzaremos a examinar los detalles que se encuentran en las Escrituras acerca del arrebatamiento, más conocido como el rapto, especialmente en la manera en que aparece en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, ¿podremos encontrar más detalles de este evento en las Escrituras? ¿Qué más incluye este evento? ¿A qué se refería el apóstol cuando dijo estas palabras? ¿Qué significa esta voz de mando? ¿Y qué significa la voz de arcángel? ¿Quién es este arcángel? ¿Y qué representa? ¿Qué significa la trompeta de Dios? ¿A quién se refería el apóstol cuando dijo nosotros, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado? ¿Y qué sucederá después de ser arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire? ¿Y por qué en el aire? ¿Qué significa el aire? ¿A dónde serán llevados estos que serán arrebatados? ¿Cuándo? Esta es una pregunta muy popular. ¿Cuándo sucederá este acontecimiento? ¿Y acaso hay pasajes en las Escrituras que nos digan cuándo? ¿Qué condiciones habrá en la tierra antes y después de este arrebatamiento? ¿Cómo se compara este pasaje con otros pasajes de las Escrituras? ¿Y qué relación tiene este pasaje con otros? Es muy importante que entendamos las respuestas a estas y otras preguntas acerca del rapto, para modo de tener un entendimiento claro y preciso de este acontecimiento tan importante. Todos los hijos de Dios merecen tener respuestas y explicaciones de este pasaje, para que no lleguen a ser desviados por el enemigo de vuestras almas. Hoy en día hay predicadores que no les muestran ni un pasaje de las Escrituras cuando están hablando de este tema o de cualquier otro. Simplemente hablan y hablan de las imaginaciones que suben a sus mentes de carne. Solo nos dan cuentos, cuentos de la Biblia, en lugar de demostrar con las Escrituras lo que realmente Dios tiene que decir. Pero yo les digo, para modo de tener un entendimiento claro y preciso del rapto y de las cosas que se mencionan en este pasaje, debemos comenzar desde el principio, es decir, desde el libro del Génesis. Tal vez inmediatamente alguien vaya a decir: estás fuera de contexto. ¿Qué tiene que ver el rapto con el Génesis? Pero voy a mencionar que toda la Biblia completa es un contexto completo en sí mismo. Simplemente tenemos que examinar y escudriñar para ver si estas cosas realmente son así. Pero primero debemos aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, la validez de la confusa afirmación. La confusa afirmación popular de que el Antiguo Testamento era para los judíos y que el Nuevo Testamento era solo para los cristianos. Esa confusión quedó inmediatamente establecida cuando insertaron páginas blancas entre el profeta Malaquías
y el Evangelio de Mateo. Otros creen que es fácil encontrar la tal iglesia en Mateo si no vemos el Evangelio de Mateo como una continuación de los propósitos de Dios que comenzaron en el Antiguo Testamento para la tierra. Pero debemos entender y tener presente que no hubo ningún cambio del propósito de Dios entre el profeta Malaquías y el Evangelio de Mateo. Pues en la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, verso 8, no dice que el Cristo vino a fundar la iglesia, sino que vino a confirmar las promesas del Antiguo Testamento hechas a los padres de los israelitas. Eso es Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, etc. Pero veremos que esas promesas hechas a los padres de los israelitas no tienen nada que ver con la iglesia que es su cuerpo. Debemos ver y notar la diferencia, la distinción entre una profecía y otra. Los 4 evangelios, eso es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos, y las epístolas que fueron escritas durante el periodo de los Hechos, nunca se podrán entender correctamente si las vemos de una forma aislada o separada, y no como un desenvolvimiento de los modelos, las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, de nuevo, estos modelos o estas sombras del Antiguo Testamento no tienen nada que ver con la asamblea, que es su cuerpo. Debemos tener presente esta distinción. El apóstol Pablo escribió que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para hacernos sabios, para la salvación. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, nos dice que debemos trazar. Literalmente dice dividir correctamente la palabra de verdad, para que no seamos avergonzados y reprobados en aquel día. Y debemos respetar este requisito. Entonces, siempre recuerden esto. Todo el Nuevo Testamento es para nosotros, pero no todo el Nuevo Testamento se trata solo de nosotros. Lamentablemente, la mayoría de expositores encuentran la tal iglesia en cada página de la Biblia, incluyendo en el Apocalipsis. Esto no debe de ser así. Según este principio que tenemos aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. El Génesis y el Apocalipsis son los bordes finales del libro de la palabra de Dios. Son los relatos de la apertura y el cierre de la lucha entre el bien y el mal, entre el Hijo de Dios y la serpiente, la cual es el diablo y Satanás. Estos 2 libros son ricos en elogios, pero debemos tener cuidado porque tienen un escenario común. Eso es la tierra y la tierra nueva. ¿Notaron esto? ¿Se están dando cuenta? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el rapto se dice que serán arrebatados en las nubes en el aire. ¿Y después qué? ¿Irán al cielo o irán a la tierra nueva? Pero volvamos al Génesis, en donde el pecado entró al mundo, pero en el Apocalipsis el pecado será eliminado del mundo. En el Génesis, el hombre humano y el Señor habitaban juntos en la tierra y volverán a habitar juntos en la tierra nueva.
El Génesis inicia el relato de nuestro Padre Celestial, de su plan de redención para la tierra. El pecado y la muerte, erradicados por el Señor, el Cristo, como la gran ofrenda por el pecado, se anticipan en Génesis capítulo 3 y 4. Pero esto no cambia ni el propósito ni el lugar. La redención a través de la sangre derramada por el Señor, por el Cristo, es tan vital, es tan necesaria para aquellos que recibirán la tierra por heredad, como también para aquellos que heredarán los lugares celestiales. Se están dando cuenta de la distinción, se están dando cuenta de dos propósitos. El libro del Génesis no es un trampolín, por decirlo así, de donde podemos saltar del propósito de la redención de la tierra al propósito celestial. No, en realidad hay mucho que tenemos que considerar en medio de estos dos propósitos. Nos concentraremos en los temas del Antiguo y Nuevo Testamentos, en cómo la mayor parte de la Biblia es un desenvolvimiento, es una revelación de la redención para las personas en la tierra, que últimamente heredarán la tierra nueva. Y mostraremos los 4 evangelios y el libro de los Hechos por lo que realmente son. Son una continuación del propósito en la tierra que comenzó en el libro del Génesis. Y finalmente llegaremos al último capítulo del libro de los Hechos, eso es, al capítulo 28. Este es el límite, este es la línea de división. Aquí hay una distinción muy importante que debemos notar. Aquí es cuando Dios reveló su propósito de redención para los lugares celestiales. Ese propósito en particular previamente había estado oculto en Dios. Este propósito no se puede encontrar ni en Génesis, ni en el Apocalipsis, ni en los 4 evangelios, ni en el libro de los Hechos, ni tampoco se encuentra en las cartas que fueron escritas durante el periodo de tiempo de los Hechos. Ahora lo vuelvo a mencionar. El elemento fundamental, el principio, lo principal y continuo, es decir, el cordero sacrificado como ofrenda por el pecado y los pecados, es esencial para todos los propósitos, ya sea en la tierra o en el cielo, ya que sin su ofrenda por el pecado, nadie vivirá con él ni aquí ni allá. Continuaremos analizando los detalles del gran tema del rapto, desde el principio, desde Génesis, en nuestro siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.